Ahora veamos acerca de la estructura de Lewis. La estructura de Lewis es una forma de simbolizar el enlace en una molécula covalente. En una estructura de Lewis, cada electrón de valencia se simboliza por un punto, como por ejemplo de esta manera. Además, un par de electrones de enlace se simboliza por un par de puntos o por una línea. Y como sabemos, se ha de intentar que todos los átomos tengan sus propias configuraciones de gas noble. En el caso del hidrógeno, 2 electrones y octetos para los elementos de la segunda fila de la tabla periódica. Además, se ha de intentar que todos los átomos tengan sus propias configuraciones de gas noble. En el caso del hidrógeno, tienen que ser 2 electrones, ya que está más cerca al gas noble helio, y para los demás elementos de la segunda fila de la tabla periódica tienen que llegar al octeto. Veamos un ejemplo. En este caso vamos a hacer la estructura de Lewis del metano, cuya fórmula molecular es el CH4. Entonces, nosotros sabemos que el hidrógeno, su número atómico es 1, por lo tanto, su configuración electrónica es 1s1. Solo posee un electrón de valencia. El carbono tiene como número atómico el 6, por lo tanto su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p2. Como nos damos cuenta, 2 más 2 más 2 suman 6, que precisamente es el número atómico del carbono. Ahora, ¿cuántos electrones de valencia va a tener el carbono? Nos fijamos en su último nivel, que es el nivel 2, por lo tanto abarca estos 2 orbitales. Sumamos sus electrones, 2 más 2 nos da el valor de 4. Por lo tanto, el carbono va a tener 4 electrones de valencia. Entonces, el carbono se representaría de esta manera y el hidrógeno de esta manera, con su único electrón. Ahora, ¿cómo hacemos la estructura de Lewis del metano? Entonces nos fijamos en la estructura molecular del metano, que es el CH4. Como vemos, solo hay un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, lo vamos a distribuir de esta manera. Un carbono y sus hidrógenos ubicados de esta manera. Recordemos que el carbono está rodeado por 4 electrones de valencia y el hidrógeno por 1. Ahora, como dijimos, el hidrógeno tiene que adquirir la configuración del gas noble, por lo tanto requiere de un electrón, y justamente ese electrón lo adquiere a partir del carbono. Por lo tanto, este hidrógeno ya adquiere la configuración del gas noble. Lo mismo ocurre con este hidrógeno y con este hidrógeno. Ahora el carbono, como observamos, tiene 4 electrones de valencia. Y el carbono necesita llegar al octeto. Por lo tanto, con el hidrógeno van a compartir electrones. Entonces el carbono pasa de tener 4 electrones a tener uno más con este hidrógeno, serían 5, uno más con este hidrógeno, serían 6, uno más con este hidrógeno, serían 7, uno más con este electrón del hidrógeno, serían 8. Esos hidrógenos le aportan al carbono un electrón más, cumpliendo el carbono la regla del octeto. Por lo tanto, nosotros podemos representar ese enlace de esta manera, a través de 2 puntos o también usando unas líneas. Entonces, como dijimos, el carbono contribuye con 4 electrones de valencia y cada hidrógeno aporta 1, dando un total de 8 electrones, donde todos estos 8 electrones rodean al carbono dando lugar a un octeto, y cada átomo de hidrógeno comparte 2 de los electrones. Ahora veamos otro ejemplo. Veamos la estructura de Lewis para el etano, cuya fórmula molecular es C2H6. Ahora observamos que tenemos 2 carbonos y 6 hidrógenos. Por lo tanto, lo distribuimos de esta manera. Carbono, carbono, hidrógeno, 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 hidrógeno,
hidrógeno. Observamos que tenemos los 2 carbonos y los 6 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y sabemos que el hidrógeno tiene un electrón de valencia. Le ponemos a cada uno un electrón de valencia. Y también sabemos que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Le ponemos los 4. Y como dijimos en el ejemplo anterior, el hidrógeno necesita 2 electrones de valencia para que alcance la configuración del helio. O sea, necesita tener 2 electrones. Por lo tanto, el carbono le comparte un electrón. Como observamos, todos los hidrógenos cumplirían el requisito. Tendrían sus 2 electrones que necesitan. Ahora el carbono necesita tener 8 electrones de valencia. O sea, cumplir con la regla del octeto. Entonces, este hidrógeno vemos que le aporta un electrón al carbono. Este hidrógeno también le aporta un electrón al carbono y este hidrógeno también le comparte un electrón al carbono. Por lo tanto, hasta ahorita tienen 2 más 2 más 2 serían 6 y uno de acá serían 7. Entonces, para que llegue al octeto le falta un electrón más al carbono y ese electrón lo adquiere con el electrón que tiene el otro carbono. Por lo tanto, con esto ya cumpliría el octeto. Lo mismo ocurre con el otro carbono. Tiene 2, 4, 6 y 7. Le falta un electrón y ese electrón faltante lo adquiere a partir del otro carbono y ahí cumpliría la regla del octeto. Entonces, ¿cómo representaríamos los enlaces que existe en el etano? Sería, como dijimos, de dos formas. Puede ser a través de 2 puntos. Los enlaces se representan a través de 2 puntos o también a través de líneas. Ahora, muy aparte de ello, tenemos que saber lo siguiente, que los electrones de la capa de valencia que no son compartidos entre dos átomos reciben el nombre de electrones no enlazantes. Un par de electrones no enlazantes a menudo es conocido como un par solitario. Los átomos de oxígeno, de nitrógeno y los halógenos, como por ejemplo el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, normalmente tienen electrones no enlazantes en sus compuestos estables. Ahora, estos pares solitarios de electrones no enlazantes ayudan a determinar la reactividad de sus compuestos. Ahora veamos algunos ejemplos para entender mejor este concepto de electrones no enlazantes. Veamos esta estructura de Lewis de la metilamina. Por ejemplo, en esta estructura de Lewis observamos que existe un par de electrones que no se enlazan. Este par de electrones que no son compartidos reciben el nombre de electrones no enlazantes y un par de electrones no enlazantes se llama par solitario. Por lo tanto, acá tenemos un par solitario. Y este es el ejemplo de la metilamina. Veamos un ejemplo más. Por ejemplo, tenemos la siguiente estructura de Lewis. Carbono, carbono, oxígeno. Tenemos un hidrógeno acá. Hidrógeno, 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 hidrógeno. En esta estructura de Lewis, que corresponde al etanol, se observa que hay electrones no enlazantes. Exactamente hay 2 pares de electrones no enlazantes. O sea, hay dos pares solitarios. Ahora, ¿para qué sirven estos pares solitarios? Como dije, estos pares solitarios de electrones no enlazantes ayudan a determinar la reactividad de los compuestos. Por lo tanto, es muy importante remarcar que una estructura de Lewis correcta debería mostrar los pares solitarios de electrones. Una vez visto la parte teórica,
veamos la parte práctica, en la cual nos piden dibujar la estructura de Lewis de cada uno de los siguientes compuestos. Y tenemos como primer compuesto al amoníaco, cuya fórmula molecular es el NH3. Entonces vemos qué elementos participan en el amoníaco: el nitrógeno y el hidrógeno. Como sabemos, el número atómico del nitrógeno es 7, por lo tanto su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3, y observamos que los electrones de valencia suman 5. Por lo tanto, nuestro nitrógeno tendrá 5 electrones que los rodea. En el caso del hidrógeno, sabemos que tiene número atómico 1. Por lo tanto, su configuración electrónica es 1s1. Por lo tanto, va a tener un único electrón de valencia. Entonces, de una vez que ya conocemos los electrones de valencia de cada átomo, observamos que nuestro compuesto amoníaco tiene un nitrógeno y 3 hidrógenos. Por lo tanto, lo podemos representar de esta manera. El hidrógeno solo tiene un electrón de valencia, por lo tanto le ponemos un electrón a cada hidrógeno. Y el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, por lo tanto le ponemos 5 electrones de valencia, teniendo en cuenta que el nitrógeno puede compartir con los hidrógenos un electrón. Por lo tanto colocamos esos 3 electrones ahí y los dos restantes lo ponemos como electrones no enlazantes. Recordemos que el hidrógeno a la hora de compartir tiene que tener 2 electrones de valencia. Exactamente vemos que los hidrógenos tienen 2 electrones de valencia. Por lo tanto, los electrones de valencia de los hidrógenos está completo. En cuanto al nitrógeno, recordemos que tiene que cumplir con la regla del octeto, por lo que el hidrógeno tiene que tener ahora 8 electrones. Acá tenemos los 2 electrones no enlazantes, serían 2 más 2 más 2 y más 2 nos da 8 electrones de valencia. Por lo tanto, el nitrógeno cumple con la regla del octeto, quedándonos finalmente la estructura de Lewis de la siguiente manera. Y no olvidemos poner el par no enlazante, conocido también como par solitario. Veamos un segundo compuesto. En este caso nos piden la estructura de Lewis del agua, cuya fórmula molecular muy conocida es el H2O. Entonces, ¿qué elementos participan en el agua? El hidrógeno y el oxígeno. Sabemos que el hidrógeno tiene un electrón de valencia, por lo tanto se representa de esa manera. Y el oxígeno tiene como número atómico 8, por lo tanto su configuración es 1s2, 2s2, 2p4. Y vemos que sus electrones de valencia da un total de 6. Por lo tanto, el oxígeno va a estar rodeado de 6 electrones. Entonces, en nuestra molécula vemos que hay 2 hidrógenos y un oxígeno. Colocamos primero el oxígeno y colocamos los 2 hidrógenos. De esta manera, el hidrógeno tiene un electrón de valencia cada uno y el oxígeno tiene 6. Es conveniente colocar un electrón para que se junte con el hidrógeno, y los electrones restantes lo completamos de esta manera. Entonces acá estaría 2, 4, 5, 6, los 6 electrones de valencia del oxígeno. Por lo tanto, este oxígeno, como observamos, tiene 2 pares de electrones no enlazantes, o 2 pares solitarios. Ahora observemos que el hidrógeno tenga sus 2 electrones que requiere. Exactamente tiene sus 2 electrones, cada hidrógeno tiene sus 2 electrones. Y también debemos chequear que el oxígeno cumpla la regla del octeto. Veamos si cumple. 2, 4, 6, 8. Por lo tanto, el oxígeno sí cumple la regla del octeto. Entonces la estructura de Lewis para el agua sería de esta manera. Ahora veamos la estructura de Lewis del ion hidronio, la cual tiene la siguiente forma molecular. Para ello recordemos que el ion hidronio se forma de una molécula de agua sumada con un hidrógeno que ha perdido su electrón. Por lo tanto, al sumar la molécula de agua más el hidrógeno, nos quedaría el ion hidronio. Ahora, como sabemos, la molécula de agua tiene esta estructura que ya lo vimos anteriormente. Ahora esa molécula al unirse con este hidrógeno, ¿qué ocurriría? Lo que ocurre es que como este hidrógeno ha perdido su único electrón, entonces lo que hace la molécula de agua es
tratar de unir ese hidrógeno, pero lo hace cogiendo este par de electrones no enlazantes para unir el oxígeno con este hidrógeno. Por lo tanto, nos quedaría de esta manera. Y acá solo nos quedaría un par de electrones no enlazantes, ya que el otro par de electrones no enlazantes se usó para juntar el oxígeno con el hidrógeno. Y todo esto, como corresponde a un ion, va encerrado con el signo más. Finalmente, la estructura de Lewis del ion hidronio quedaría de esta manera. El enlace que se forma entre el hidrógeno y el oxígeno se llama enlace covalente dativo o coordinado. Podemos ponerlo acá de dato: enlace covalente dativo o coordinado. Ahora veamos otro ejemplo. En este caso nos piden la estructura de Lewis del propano, cuya fórmula molecular es el C3H8. Vemos que participa el átomo de carbono y el átomo de hidrógeno. En cuanto al átomo de hidrógeno, ya sabemos que tiene un electrón de valencia. Y para el carbono sabemos que tiene número atómico 6, por lo tanto su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p2. Y observamos que en su capa de valencia tiene 4 electrones de valencia, por lo tanto el carbono estará rodeado de 4 electrones. Ahora en nuestra estructura tenemos 3 carbonos y 8 hidrógenos. Ponemos los 3 carbonos y los hidrógenos lo colocamos de esta manera. Vimos que el hidrógeno solo tiene un electrón de valencia. Le colocamos al hidrógeno un electrón de valencia. También sabemos que el carbono tiene 4 electrones de valencia. Por lo tanto colocamos sus 4 electrones de valencia a cada carbono. Y observamos que el hidrógeno cumple con sus 2 electrones que requiere. Y el carbono tiene que cumplir con la regla del octeto. Observamos que todos los carbonos cumplen con la regla del octeto. Por ejemplo, en este carbono tenemos 2 más 2 más 2 y más 2 nos da 8 electrones. Lo mismo ocurriría con este carbono y con este carbono. Entonces los 3 carbonos cumplen con la regla del octeto. Y finalmente nuestra estructura de Lewis sería de la siguiente manera. Ahora veamos otro ejercicio. Para este ejercicio nos piden la estructura de Lewis de la etilamina, cuya fórmula molecular es la siguiente. En este caso observamos que los átomos que participan es el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Sabemos que el carbono tiene sus 4 electrones de valencia, que el hidrógeno tiene un electrón de valencia y que el nitrógeno, que lo vimos en el primer ejercicio, tiene sus 5 electrones de valencia. Por lo tanto, lo que nos queda es ver si cada átomo cumple con lo que le corresponde. En nuestro compuesto observamos que tenemos 2 carbonos, por lo tanto representamos esos 2 carbonos. Además, observamos que el primer carbono tiene 3 hidrógenos, entonces a este carbono le colocamos sus 3 hidrógenos. Y acá observamos que nuestro carbono tiene 2 hidrógenos, por lo tanto al segundo carbono le colocamos sus 2 hidrógenos. Además tenemos un nitrógeno, la cual tiene 2 hidrógenos. Para ello le colocamos un nitrógeno acá y 2 hidrógenos. Ahora dijimos que el carbono tiene sus 4 electrones de valencia. Ponemos sus 4 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4. Y el hidrógeno tiene un electrón de valencia. Entonces le ponemos a cada hidrógeno un electrón de valencia. Y ahora el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. 1 con este hidrógeno, 1 con este hidrógeno y 1 con este carbono. Por lo tanto le resta 2. Le ponemos estos 2 como un par de electrones no enlazantes. Ahora vemos que los hidrógenos cumplen con sus 2 electrones que requieren. Los carbonos cumplen con la regla del octeto. Y ahora nos fijamos en el nitrógeno. También tiene que cumplir con la regla del octeto. Acá tiene 2, acá tiene 2, acá tiene 2 y acá tiene 2. Entonces cada átomo cumple con los requerimientos. Por lo tanto, la estructura de Lewis final sería
Y no nos olvidemos del par de electrones no enlazantes. Y veamos como último ejemplo el borano, cuya fórmula molecular es la siguiente. Ahora observamos que en nuestra estructura participa el boro y el hidrógeno. Ponemos boro e hidrógeno. Ahora el boro tiene como número atómico 5, por lo tanto sería 1s2, 2s2, 2p1. Y como vemos, va a tener 3 electrones de valencia. Por lo tanto, el boro tendría sus 3 electrones. Y el hidrógeno, como sabemos, tiene un electrón de valencia. Ahora en nuestro compuesto tenemos un boro y 3 hidrógenos. Por lo tanto, nuestra representación sería de la siguiente manera. Le ponemos a cada uno de nuestros hidrógenos su único electrón de valencia. Y al boro le colocamos sus 3 electrones de valencia. Uno con este hidrógeno, otro con este hidrógeno y otro con este hidrógeno. Veamos si cada átomo cumple con lo requerido. El hidrógeno tiene sus 2 electrones que requiere, este hidrógeno tiene sus 2 electrones que requiere y este hidrógeno tiene sus 2 electrones que requiere. Por lo tanto, con los hidrógenos no hay problema. Ahora veamos el boro. El boro tiene que cumplir con la regla del octeto. Veamos si tiene los 8 electrones que requiere. Acá tiene 2, acá tiene 2 y acá tiene 2. En total suman 6. Entonces vemos que el boro no está cumpliendo con la regla del octeto. Ahora lo que nosotros tenemos que saber es que en el caso de compuestos que tengan boro, pues el átomo boro solo va a requerir 6 electrones para que pueda completar su capa de valencia. Entonces estos tipos de compuestos como el borano, o también podríamos citar al BF3, que es el trifluoro de boro. Entonces en este tipo de compuestos ocurre algo inusual en los enlaces. Por lo tanto tendremos estas excepciones en las que los 6 electrones del boro pueden completar la capa de valencia que requiere. Finalmente, la estructura de Lewis del borano sería simplemente formando estos enlaces. Entonces, de una vez visto esta serie de ejercicios, les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes puedan desarrollarlo. Van a desarrollar la estructura de Lewis del dimetiléter, cuya fórmula molecular es. Otro ejercicio para que desarrollen es el fluoroetano, cuya fórmula molecular es la siguiente. Un tercer ejercicio va a ser el 2-propanol, cuya fórmula molecular es la siguiente. Y como último ejercicio, desarrollarán la estructura de Lewis del trifluoruro de boro, cuya fórmula molecular es la siguiente. Acá hay un error, tenemos que corregir el nombre de este compuesto. Es trifluoruro. Entonces le queda a ustedes como tarea desarrollar la estructura de Lewis de cada uno de estos compuestos. Si tienen alguna duda con respecto al desarrollo de estos ejercicios, no olviden escribir en los comentarios sus dudas. Les responderé con mucho gusto. Ahora sí, esto sería todo con respecto a este video. En el siguiente video hablaremos acerca del enlace múltiple. Así que los espero para la siguiente lección.